Voy a empezar con esta verdad rotunda. El que hoy día no crea que en este planeta nosotros no mandamos, sino que hay otra gente, hay otras inteligencias no humanas que son las que mandan, es un retrasado mental. No me aplaudan porque van a tener que aplaudir demasiado. No me aplaudan. Por muchos títulos que tenga, ¿entiende? Porque pues son tales las evidencias que tenemos que no se puede hoy día dudar, sobre todo viendo cómo está este planeta y cómo ha estado siempre. De modo que yo voy a darles una visión general en cuanto pueda de estas cosas que les han estado hablando. Y le voy a basarme en cuatro fenómenos que han sucedido últimamente, en los últimos 150 años. Y después te hablaré de eso, daremos un salto a otra cosa. Y prepárense porque al fin les voy a echar una homilía, porque va a salir el viejo jesuita, va a echar su homilía aquí. De modo que tengan un poco de paciencia también con eso. Primer hecho, en el cual yo me baso, no me baso, todos ustedes deberían basarse también para que creamos que aquí hay otra gente. Dejo todos los perifollos de esto, nada más voy al grano de las cosas. Allá por el año 1964, antes había habido ya muchos obeliscos y muchas viejas piedras como la de Hammurabi, en que en escritura cuneiforme había noticias de milenios anteriores. Pero en el año 1964, dos italianos, escarbando allá en Siria, si es que deja algo el bárbaro que está ahora por allí, y encontraron una biblioteca entera, una biblioteca que había ardido, la había quemado un rey que se llamaba Naram Sin, que por cierto tiene unas inscripciones preciosas, hijo del gran rey de los acadios, Sargón, que sale también muchas cosas. Ese incendió aquello. Y, curiosamente, la biblioteca aquella, los libros no se quemaron. ¿Cuántos libros había? Alrededor, libros que no son libros precisamente, había alrededor de 20.000. Imaginen ustedes 20.000. ¿Por qué no ardieron? Porque eran de piedra. No exactamente de piedra, sino unas tablillas de arcilla, por lo tanto el agua no les hizo nada. Estaban todos colocaditos, todavía inclinados ahí. A partir de entonces empezaron los que ya sabían algo de leer inscripciones antiguas, empezaron a darle vueltas y por ahí. ¿Qué es el resumen también de todo lo que sacamos de todas estas tablillas? Nos interesa sobre todo de todo lo que hablan, porque hoy les hablaron de Gilgamesh y todo eso es cierto, todo eso es cierto. Ahora, a mí me interesa una cosa de esas tablillas. Hablaban de los dioses. Saben que escribí uno de los libros que le andan por ahí ahora es Defendámonos de los dioses. Hace 30 años yo escribí ese libro ya. Yo le empecé a llamar los dioses porque son los que mandan aquí. Aunque mucha gente, muchos doctores, no crean en eso. Muy bien. Hablaban de sus dioses. ¿Qué nos decían de sus dioses? Las cualidades que vemos ahí que me interesan y que luego las enchufaré con lo que hoy sucedió. Porque aquello sucedió y hay mucha gente que cree que aquello pasó y pasó. No, eso está pasando hoy día. Y eso es lo que la gente, muchos no se dan cuenta, de que los casos de hoy son aquellos casos de entonces. La continuación. ¿Qué nos decían de los dioses? Nos decían, mire, que eran, primero de todo, eran visibles, los veían, eran físicos. Y hay algunas de estas tablillas e inscripciones en que, por ejemplo, no sé si fue Moloch o Marduk, uno de aquellos dioses, que le dice a Ciro, vete a Babilonia, le da la orden. Y dice él, y él fue conmigo, el cronista, fue con el rey, a su lado todo el tiempo en el camino. De modo que eran visibles, primera gran cosa. Segundo, eran muy crueles. Tercero, eran muy lujuriosos, eran sexuales, les gustaban las mujeres humanas, ¿verdad?, que eran de inferior categoría. Un recuerdo de los nobles, como en Roma, el dueño de los esclavos podía acostarse con cualquier esclava y tenía derecho a ello. Bueno, pues estos hacían igual, eran muy lujuriosos y engendraron hijos con ellas. ¿Qué más nos dice de estos? Algunos de los más fuertes eran muy grandes, de estatura muy grande. Les tenían miedo porque algunos eran feos. Otra cualidad que tenían, eran zoomorfos. Algunos tenían pinta de animal,
pero inteligentes. Eran inteligentísimos, mucho más inteligentes que los hombres de aquellos tiempos. Sabían muchísimo de bregar con razas, con los ADNs. Ellos ya bregaban con eso, mezclaban unas razas con otras, hacían razas de ellos mismos al mezclarse, etcétera, etcétera. Estos eran los famosos dioses que nos describen las tablillas y que a nosotros nos interesan. ¿Por qué? Porque para ver qué es lo que queda de aquello. Esto tuvo una repercusión muy grande. Debió tener una repercusión muy grande. ¿Con quién? Primero, con la iglesia, con la religión, con el judaísmo. ¿Por qué? Porque en aquellos papeles, en aquellas que no eran papeles, que eran, como les digo, unas Biblias de este tamaño, poco más o menos, y algunos chiquitos, casi como un poco más grande que una cajetilla. Pero ahí estaba una letrita chiquita que costó años el descifrarla, porque no el escrito cuneiforme no solo era sumerio, los acadios tenían el suyo y había el elamita, había muchos. Pero lo han ido sacando. De esto se dijo el más famoso, pues, Zecarías Sitchin, al cual lo critican mucho otros también, porque él se hizo muy famoso porque escribió una serie de libros, pero otros que saben tantos como él no han escrito tantos libros, profesores de universidad, y no están del todo de acuerdo con lo que dice Sitchin. Bien. En esos aparecían nombres de la Biblia. Eso le dio fuerza a la Biblia, fuerza histórica, porque había cosas de la Biblia de las que se dudaba que aparecen allí. Por ejemplo, los nombres de los reyes, los nombres de las ciudades, las guerras. Había una batalla que aparece en el Génesis, no sé en qué libro, que había luchado Abraham contra 5 reyes, y decían los comentaristas, pero esto parece que es una invención, pero hay nada, ahí está en las tablillas con el nombre de los reyes y el nombre de las ciudades de los que ellos eran reyes. Bien, ¿la iglesia le hizo caso a esta cosa? No. ¿Por qué? Lo veremos enseguida, porque esto es para la iglesia, como yo digo, todo el fenómeno ovni, toda esta fenomenología es ácido sulfúrico. Para la ortodoxia pura cristiana le pone unas dudas tremendas, no a la totalidad, pero sí a muchas cosas. Bien. De modo que a la iglesia, los historiadores eran los que debían haberse interesado, tampoco se han interesado mucho. Para ellos la historia del hombre occidental empezó con los griegos y por ahí, como si antes, y esto de que estoy hablando es alrededor del año 3000, 2500, 2000, es decir, hace casi 5000 años antes de nosotros, 3000 años antes de Jesucristo, ¿verdad? De modo que la historia empieza, como dice un libro muy famoso por ahí, la historia empieza en Sumer, ahí, y tampoco es así, porque empezó mucho antes. Lo que pasa es que entonces no tuvimos la suerte o no escribieron ellos lo que tenían que escribir. Bien, este es un hecho, no quiero detenerme más. Segundo hecho, voy a detenerme muchísimo menos, que para mí tiene fuerza, aunque por ejemplo para algunos ilustres que les han hablado a ustedes, como por ejemplo Pedrero, pues para él tiene muchas dudas de que los círculos de las cosechas, que realmente sean de origen extraterrestre y por ahí. Bien, para mí les he dado vueltas y por ahí, y sí, y no quiero extenderme por qué los círculos de las cosechas para mí realmente son un mensaje muy genérico que nos dicen, estamos aquí. Como lo hacen la gente delicada. Una cosa que me he olvidado decirles, de los dioses, unos eran buenos y otros eran malos. Esta mañana les han dicho nombres de dioses buenos y de dioses malos. Por ejemplo, el que sintetiza era, según lo oía yo, y no es que lo oyera esta mañana por primera vez, Enlil era el malo y su hermano Enki era el bueno, que nos ayudaba. Es que así pasaba. Unos querían ayudar y otros eran demasiado propensos a dar órdenes y a criticar y a hacer unos castigos terribles. Bien. Los buenos actúan mucho más discretamente porque parece que obedecen una orden de no interferir. Los malos, en cambio, pasa como con los hombres. Si ustedes en un edificio hay 50 viviendas, hay 49 viviendas, gente honrada, pero hay un desgraciado que es ladrón. Bueno, pues por ese desgraciado hay que cerrar bien las puertas y por ahí, porque el mal es mucho más activo que el bien. Eso es una desgracia. No les digo más de esto.
prescindo de